El nuevo Real Madrid de Ancelotti comenzó con una importante victoria en Italia frente al Inter, pero se vio sorprendido por el Sheriff en la segunda jornada. El portero visitante se convirtió en la estrella del encuentro, y cuando parecía que el duelo acabaría empate a 1, Till marcó un golazo por la escuadra que conmocionó al continente. Los madridistas se repusieron del batacazo, goleando 0-5 al Shakhtar en Kiev y venciendo por 2-1 a los ucranianos en casa para rematar su clasificación en Transnistria. Los blancos se impusieron por 0-3 ante el Sheriff y confirmaron su liderato con otra victoria por 2-0 frente al Inter en el Bernabéu. En octavos el Real Madrid quedó emparejado con el Benfica, pero un posterior error en los emparejamientos provocó que la UEFA decidiese repetir el sorteo desde el inicio. La polémica y caprichosa fortuna quiso emparejar a los españoles con el Paris Saint-Germain, en un duelo lleno de morbo tras el frustrado fichaje de Mbappé. Tranquilo. El 15 de febrero de 2022, París recibió al Rey de Europa en un Parque de los Príncipes lleno hasta la bandera, en un partido que los franceses dominaron de cabo a rabo. Mbappé capitalizó todas las acciones ofensivas de su equipo, y el París sometió a un Madrid demasiado conformista. Los parisinos fueron aún más agresivos en el segundo tiempo, y Courtois sostuvo a su equipo después de detener un penalti a Messi con una parada colosal. La entrada de Neymar reactivó el ataque francés, y cuando el partido ya finalizaba, Mbappé marcó las diferencias para dar ventaja al París en la eliminatoria. Real Madrid y Paris Saint-Germain volvieron a enfrentarse 3 semanas después, y Mbappé se volvió a convertir en una amenaza permanente para la defensa local. Las paradas de Courtois mantuvieron con vida a los merengues, y pasada la media hora, Mbappé marcó un gol que fue anulado por fuera de juego. La rapidez de Kylian atemorizaba a los madridistas, y en otro rápido contragolpe, el delantero galo volvía a adelantar a su equipo en el Bernabéu. El París encarrilaba la eliminatoria antes del descanso, y en el comienzo del segundo tiempo evidenció la superioridad francesa. Mbappé marcó otro golazo de antología que también fue anulado por offside, y Ancelotti agitó el banquillo en busca de soluciones. La entrada de Rodrigo y Camavinga sumió el partido en una locura, y la fe de Benzema puso nervioso a Donnarumma. El error del portero italiano provocó el tanto del empate madridista, y el Bernabéu se convirtió en un hervidero de pasiones descontroladas. El Real Madrid se había puesto a un solo gol de igualar la eliminatoria, y el París sufrió un colapso ofensivo que agigantó a los locales. A cuarto de hora para el final, Modric lideró una cabalgada frenética hacia la portería contraria, conectó con Vinicius y cuando el balón regresó a sus botas, filtró una asistencia mágica que Benzema convirtió en historia. El remate cruzado de Karim igualaba la eliminatoria y la locura se apoderó del estadio madridista. Empoderados por la magia del Coliseo Blanco, el Madrid inició un vendaval de presión en el saque del centro parisino, recuperó el esférico y marcó el tercer gol en un minuto inexplicable. Karim Benzema culminaba la remontada con un hat-trick legendario, y el Bernabéu entró en un estado de excitación inexplicable. Con el 3-1 final, el Real Madrid pasaba una eliminatoria que parecía imposible, y el París volvía a fracasar en su millonario sueño de ganar la Champions. El sorteo de cuartos emparejó a los Blues contra el Real Madrid, que se enfrentaba a su último verdugo y al vigente campeón de Europa. Stamford Bridge fue testigo de la primera batalla, y con Valverde acostado al carril derecho,
el Madrid se mostró mucho más sólido. Un robo del uruguayo finalizó en un disparo de Vinicius contra el travesaño, y tras un aviso de Reece James, llegaría el primer zarpazo madridista. La conexión entre Benzema y Vinicius desarboló a la defensa del Chelsea, y el potente cabezazo de Karim reventó las redes inglesas. El testarazo del francés dejó tocado a su rival, y 2 minutos más tarde, Modric colgaba un fantástico centro que Benzema convirtió en otra obra de arte. Carvajal estuvo cerca de marcar el tercero, pero el Chelsea logró recortar distancias con otro cabezazo de Havertz. Poco después, Benzema perdonó la ocasión más clara del encuentro, y nada más comenzar la segunda parte, recibiría un regalo inesperado. El 9 madridista aprovechó un error de Mendy para marcar a placer, y el atacante galo anotaba su segundo triplete consecutivo en la Champions. Sin nada que perder, el Chelsea se volcó al ataque, pero Courtois se unió al festival con varias paradas de antología, y el Real Madrid lograba una victoria de mérito en casa de los defensores del título. En el partido de vuelta, el Madrid trató de sostener el ímpetu de los ingleses en los primeros minutos, pero una gran jugada de los Blues en el primer cuarto de hora acabó por dinamitar el encuentro. El gol de Mason Mount revitalizó las opciones del Chelsea y silenciaba un Bernabéu que se temía otro revolcón europeo. Tras el descanso, las sensaciones locales fueron a peor, y el Chelsea comenzó a asediar la portería de Courtois. Reece James rozó el gol con un zurdazo desviado, y después de un córner muy protestado, Rüdiger lograba igualar la eliminatoria con un cabezazo perfecto. El martillazo del zaguero germano provocó el pánico en el Coliseo blanco, y pasado el minuto 60, el Chelsea inició un frenético contragolpe que acabó con el esférico dentro de las mallas. El derechazo de Marcos Alonso enmudeció al Bernabéu, pero tras un agónico chequeo, el VAR detectó un ligero toque de la mano del atacante que anulaba el gol de los ingleses. Los aficionados madridistas respiraron con alivio, y Benzema alimentaba la reacción blanca con un testarazo al travesaño. La eliminatoria pendía de un hilo y estalló definitivamente a 15 minutos para el final. Kovacic asistió a Werner dentro del área y el atacante tumbó a 3 defensas blancos para marcar el 0-3. El Chelsea había logrado darle la vuelta a la llave de manera sorprendente y asestaba un golpe mortal a un Madrid que parecía hundido. A continuación, Courtois salvó el cuarto tras un cabezazo de Havertz, y con el Madrid agonizando, Ancelotti metió a Rodrigo y Marcelo en el campo. Los brasileños activaron el juego local, y poco después, Modric se inventó una asistencia imposible para que Rodrigo enganchara al madridismo. La volea perfecta del brasileño volvía a igualar la eliminatoria, pero después de la lesión de Nacho, el Madrid tuvo que resistir con una defensa inédita. Pese a las dificultades, los de Ancelotti consiguieron resucitar en la prórroga, y Vinicius aprovechó un robo de Camavinga para poner otro perfecto centro en la cabeza de Benzema. La picada del francés desataba la locura en el feudo merengue, y la energía de las gradas se trasladó a sus jugadores. El testarazo de Havertz y el disparo de Jorginho pusieron a prueba los corazones blancos, y el sufrimiento acabó en éxtasis después de escuchar el último silbato. El Real Madrid supo resistir el empuje del Chelsea en el segundo tiempo del alargue, y tras ver cómo los ingleses le remontaban 2 goles,
sacó su espíritu de campeón para dejar en la cuneta al campeón de Europa. Después de 2 eliminatorias llenas de emoción y épica, el Real Madrid se cruzó con el Manchester City en unas semifinales que pasarían a la historia. El duelo de ida se disputó en el Etihad Stadium y los ingleses imprimieron un ritmo vertiginoso desde el saque inicial. Kevin De Bruyne marcó de cabeza al minuto de partido y 10 minutos más tarde, Gabriel Jesús ponía el 2-0 en el marcador. Con el Madrid casi noqueado, Mahrez y Foden pudieron sentenciar la eliminatoria, pero el City dejó al Madrid con vida y los blancos se levantaron de la lona. Pasada la media hora, Benzema remató de forma impecable un centro de Mendy y los de Ancelotti conseguían recortar distancias antes del descanso. Los Citizens volvieron a salir en tromba al inicio de la segunda parte y entre el poste y Carvajal evitaron el tercer gol de los ingleses. Foden había perdonado a puerta vacía, pero 5 minutos después logró marcar a placer con un remate de cabeza. El Madrid volvía a estar contra las cuerdas, aunque solo 1 minuto después, Vinicius inventó un regate invisible e inició una cabalgada imparable para marcar el segundo tanto madridista. El City continuó en su búsqueda de aumentar la ventaja, y tras una extraña jugada en la que se aplicó la ley de la ventaja, Bernardo Silva colocó el esférico en la escuadra. El golazo del portugués dio paso a otra gran ocasión de Mahrez, y cuando el Madrid parecía sin fuerzas, se encontró con un penalti a su favor. La mano de Laporte permitió a Benzema dejar su sello con un lanzamiento de categoría, y tras marcar un Panenka legendario, estableció el 4-3 final. El City pudo golear a su rival en los primeros 90 minutos, pero el Real Madrid lograba salir con vida del Etihad y citaba a los ingleses en el Bernabéu. Necesitamos la afición como nunca y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar. El 4 de mayo el madridismo se conjuró para otra remontada épica, y el Coliseo Blanco recibía a su equipo con la confianza de vivir otra cita histórica. El Madrid salió excitado como en las mejores citas, y la tensión del choque derivó en un dominio visitante. Courtois tuvo que salvar a su equipo con un paradón a Bernardo Silva, y poco después respondió a otra peligrosa volea de Foden. La segunda parte comenzó con un frenético ataque merengue que Vinicius no pudo aprovechar, y con el paso de los minutos, el City se volvía a apoderar del esférico. Los ingleses tenían la eliminatoria bajo control, y Carlo Ancelotti tuvo que recurrir a sus salvavidas contra el Chelsea. La exhibición de Bernardo Silva hipnotizó a los madridistas, y el portugués asistió a Mahrez para que de un zurdazo marcase el primer tanto del partido. El Madrid estaba a 2 goles de forzar la prórroga con solo un cuarto de hora por delante, y Ancelotti y Guardiola comenzaron a mover sus banquillos. Sin la CMK en la medular merengue, el encuentro se rompió por completo, y el City tuvo numerosas ocasiones para finiquitar la serie. Mendy salvó un gol sobre la línea de gol, y Courtois hizo otra milagrosa parada con el pie a Jack Grealish. El partido ya parecía sentenciado, pero cuando algunos madridistas abandonaban el campo, se encendió la mecha de la remontada. Rozando el minuto 90, Camavinga envió un balón al área, y Benzema consiguió bajarlo con un escorzo
para que Rodrigo lo empujase a las mallas. Con el tanto del empate, el feudo madridista volvió a creer en el milagro y la historia del escudo blanco cayó como una losa sobre el City. El grito del coliseo madridista al escuchar el tiempo de descuento inundó de energía a los jugadores merengues y solo un minuto después, Rodrigo se suspendía en el aire para conectar un cabezazo para la eternidad. La locura y el espíritu del estadio poseyó entonces a los jugadores blancos, e inmediatamente después, Rodrigo pudo finiquitar la eliminatoria. Con el Bernabéu convertido en una caldera, los blancos habían logrado forzar la prórroga y tenían 30 minutos por delante para culminar la remontada. El tiempo extra comenzó con un disparo de Benzema, y un minuto más tarde, el delantero francés era objeto de penalti tras una gran jugada de Camavinga. El crack blanco asumió el lanzamiento de la pena máxima y Benzema engañó a Ederson con un toque perfecto para marcar el 3-1. Con el Madrid clasificado, el City buscó el empate a la desesperada, pero acabó estrellándose contra un Courtois gigantesco y la épica de un club eterno que firmó una de sus mayores hazañas europeas. El Real Madrid volvía a darle la vuelta a una eliminatoria imposible y tras cargarse a 3 de los grandes favoritos, se clasificaba para su 17ª final de la Copa de Europa. El 28 de mayo de 2022, París acogió la tercera final entre Liverpool y Real Madrid, en un partido marcado por una accidentada previa, donde la escasa seguridad y la pésima organización provocó que el partido tuviese un retraso de más de media hora. Ya sobre el campo, el Liverpool asfixió a los españoles durante los primeros minutos, y Courtois sostuvo al Madrid con paradas de antología. El portero belga rechazó un remate de Salah que se colaba en la portería y poco después protagonizó una espectacular estirada para desviar al palo un remate de Mané. El equipo blanco resistió con entereza cada ataque de los ingleses y en su primer acercamiento al área contraria, Benzema marcó en fuera de juego. Después de más de 2 minutos de revisión, el VAR interpretó que el toque de Fabinho era involuntario y la primera parte finalizó sin goles. En el segundo tiempo el Madrid equilibró la balanza y en el minuto 58 Vinicius aprovechó una galopada de Valverde para empujar el balón a las mallas. El brasileño abría el marcador en el primer disparo a puerta del conjunto blanco, y llenos de euforia y confianza, los de Ancelotti se pusieron el mono de trabajo para mantener su ventaja. El Liverpool se volcó al ataque en busca del empate, y Courtois volvió a emerger como la figura de la final. El portero madridista se convirtió en una muralla impenetrable para Mohamed Salah, y tras 3 paradas antológicas, certificó una actuación memorable, desviando un disparo cruzado del egipcio. La gigantesca actuación del guardameta blanco repelió cada ataque de los rivales, y con un juego inteligente, comprometido y eficaz, el Real Madrid volvía a imponerse por la mínima a otro rival de enjundia. El equipo blanco se llevó la victoria en contra de todos los pronósticos, y Carlo Ancelotti se convertía en el único entrenador de la historia en ganar 4 Champions. El italiano configuró un equipo sólido e inquebrantable ante cualquier adversidad, y que a base de lucha, fe, calidad y corazón, fue superando obstáculos hasta conquistar su 14ª Copa de Europa.